¿Qué significa eso? Este código de diagnóstico de problemas DTC es un código genérico del tren motriz, lo que significa que se aplica a vehículos equipados con OBDI, Nissan, Ford, Fiat, Chevrolet, Toyota, Dodge, etc. Aunque genérico, los pasos de reparación específicos pueden variar según la marca, modelo. Descubrí que un código almacenado P0188 significa que el módulo de control del tren motriz PCM ha detectado una señal de voltaje del sensor o circuito de temperatura del combustible que es más alta de lo esperado. Los sensores de temperatura del combustible, en mi experiencia, generalmente están integrados en el sensor de composición del combustible. B se refiere a un área de circuitos en oposición a un circuito o componente particular. El sensor de composición del combustible proporciona al PCM una composición precisa del combustible y un análisis de la temperatura del combustible. El sensor de composición de combustible está computarizado y se encuentra en línea entre el tanque de combustible y el riel de combustible. A medida que el combustible pasa a través del sensor de composición del combustible, se evalúa el porcentaje de etanol, agua y otros contaminantes. Los patrones de voltaje de forma de onda cuadrada se ingresan al PCM de acuerdo con el nivel de contaminación en el combustible. Las frecuencias de onda más cortas indican un alto porcentaje de contaminación de combustible. La frecuencia de la forma de onda también podría ilustrarse como la publicación vertical del patrón. La cantidad de etanol presente en el combustible generalmente se clasifica independientemente de otros contaminantes. Los vehículos de combustible flexible funcionan normalmente incluso si los niveles de composición de combustible son tan altos como el 85% de etanol. La temperatura del combustible es reconocida por el PCM como ancho de pulso o la porción horizontal de la forma de onda. Cuanto más gruesa es la señal de ancho de pulso, mayor es la temperatura del combustible que pasa a través del sensor de composición de combustible. 1 y 5 milisegundos centésimas de segundo es la variación de ancho de pulso habitual utilizada en la mayoría de los vehículos. Si la temperatura del combustible parece mucho más alta que la temperatura ambiente, se almacenará un código P0188 y se podrá encender una lámpara indicadora de mal funcionamiento. 1000. La mayoría de los vehículos equipados con OBD2 requerirán múltiples ciclos de encendido, con una falla para la iluminación 1000. Código de gravedad y síntomas. Debido al hecho de que la temperatura del combustible se utiliza para calcular la estrategia de entrega de combustible en vehículos de combustible flexible, este código debe tratarse como severo. Los síntomas de un código P0188 pueden incluir posible iluminación 1000. Puede que no haya síntomas obvios. Otros códigos de composición de combustible pueden estar presentes. Causas. Las posibles causas de este código son: en sensor de temperatura del aire de admisión defectuoso, un mal sensor de temperatura ambiente, sensor de temperatura, composición de combustible defectuoso, cableado o conectores abiertos, en cortocircuito o dañados, PCM o un error de programación de PCM. Procedimientos de diagnóstico y reparación. Un buen punto de partida es siempre verificar los boletines de servicio técnico TSB para su vehículo en particular. Su problema puede ser un problema conocido con una solución conocida presentada por el fabricante y puede ahorrarle tiempo y dinero durante el diagnóstico. Posiblemente la herramienta más completa para diagnosticar un código P0188 es un escáner de diagnóstico con un DVOM y un osciloscopio integrados, un termómetro infrarrojo y una fuente de información del vehículo, como All Data DY. También pueden ser muy útiles. Una inspección visual de todos los mazos de cables y conectores relacionados es un comienzo apropiado para cualquier diagnóstico. El cableado y los conectores dañados, quemados o corroídos deberán repararse o reemplazarse. Luego, borre los códigos y vuelva a probar el sistema. Utilice el modo de preparación OBD2 cuando se requieren múltiples ciclos de falla para la iluminación 1000. Simplemente complete sus reparaciones y borre los códigos. Luego conduzca el vehículo normalmente. Si el PCM entra en modo de preparación, sus reparaciones fueron efectivas. Del mismo modo, el mal funcionamiento aún existe si se restablece el código. El funcionamiento del sensor de composición de combustible se realiza normalmente con una señal de referencia de 5 voltios
voltios y una conexión a tierra. El sensor de composición de combustible de resistencia variable completa el circuito y proporciona al PCM una señal de voltaje de temperatura de combustible fluctuante. Continúe probando el voltaje de referencia y tierra en el conector del sensor de temperatura del combustible utilizando el DVOM. Si el voltaje de referencia no está presente en el conector del sensor de temperatura del combustible, use el DVOM para probar los circuitos paralelos en el conector PCM. Si no se descubre voltaje de referencia en el conector PCM, el problema puede ser un PCM defectuoso o un error de programación PCM. Considere la falla de PCM solo como último recurso. Al usar el osciloscopio, puede observar datos en vivo en patrones de forma de onda. Si la referencia y el suelo están presentes en el conector del sensor de temperatura del combustible, conecte los cables de prueba a los circuitos de tierra y señal y observe los patrones de forma de onda en la pantalla. Use el termómetro infrarrojo para obtener la temperatura real del combustible y compárela con la temperatura reflejada por los patrones de forma de onda en el osciloscopio. Si la temperatura del combustible reflejada por los patrones de voltaje de la forma de onda no coincide con la del termómetro, sospeche que el sensor de temperatura del combustible está defectuoso. Notas de diagnóstico adicionales. Use el DVOM para probar la resistencia del sensor de temperatura del combustible de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. Nota: desconecte todos los controladores relacionados antes de probar la resistencia del circuito con el DVOM.